Bueno, pues hola a todos, buenas tardes. Mi charla va a ir principalmente sobre las diversas opciones para crear aplicaciones que usen Qt usando el lenguaje Python. Esta charla no va a pretender ser un tutorial muy grande porque para eso pues, necesitaríamos un día entero o incluso más. Es decir, una persona que no haya usado Python ni Qt antes no va a salir de esta charla sabiendo ya directamente cómo crear una aplicación Qt. La idea, sin embargo, es que sepáis qué tecnologías existen y que sepáis un poco, pues eso, cuáles son las posibilidades para que a partir de ahí podáis pues, investigar y trabajar por vuestra cuenta. Entonces, antes de empezar, me gustaría un poco pues, saber quién de aquí, por ejemplo, quién de aquí utiliza Python, quién de aquí sabe Python. Vale, veo que bastante gente sabe Python. ¿Y quién de aquí ha hecho aplicaciones Qt usando C++, por ejemplo? Una persona únicamente. Vale, bueno, pues entonces, esta charla, veo que aquí la mayoría de la gente sabe Python. Esta charla creo que puede ser positiva para ambos sectores, ¿no? Porque la gente que sepa Python, pues en cierto sentido esta charla será una presentación a Qt para que sepáis que la librería existe y que la podéis usar pues para hacer eso, pues si algún día queréis hacer alguna aplicación para cualquier cosa. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de una aplicación para descargar vídeos de proveedores de vídeos como YouTube o Peertube o Vimeo. Ese es el ejemplo que vamos a ver. Pero eso, ¿no? Puede haber ciertos casos que si sois programadores Python, supongo que a lo mejor habéis hecho aplicaciones de consola o aplicaciones web, y puede haber ciertos casos de uso que a lo mejor un proyecto pequeño, una aplicación web no sea lo idóneo y que si no conocéis este framework, pues no sepáis muy bien qué opciones tenéis, ¿no? Entonces, Python es un lenguaje interpretado de alto nivel. En este momento cuenta con una muy alta popularidad. En los últimos años, principalmente en temas de data y de web, ha habido varios frameworks que le han dado mucha popularidad, como por ejemplo NumPy en temas de data o Flask o Django en temas de web. Y bueno, pues un ejemplo de un programa muy simple en Python sería print OlaKD. Y Qt es un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Este framework está formado por varios componentes, como Qt Core, Qt GUI, Qt Widgets. En el Qt tiene suficientes componentes como para que podáis hacer casi cualquier aplicación usando únicamente Qt. Cuando se compara, por ejemplo, Qt con otras librerías como GTK o como WXWidgets, una diferencia importante es que muchas veces pensamos en Qt únicamente como un sistema de widgets, y eso no es cierto. Porque, por ejemplo, si usamos WXWidgets para hacer una aplicación, WXWidgets no tiene una librería para acceso a bases de datos. No lo incorpora, ¿no? Entonces, con Qt ya disponemos de un framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Cuando estemos trabajando con Python, sin embargo, es posible que no nos interese usar todos los componentes. ¿Por qué? Porque Python ya tiene también otras librerías para acceso a bases de datos, tiene librerías, por ejemplo, usar requests para hacer peticiones web, es algo que es muy fácil. Entonces, es posible que no todos los componentes sean igual de interesantes cuando estamos trabajando en Python. Sin embargo, todos los componentes serían utilizables si los quisiésemos utilizar. Vale, entonces, actualmente existen dos librerías para hacer aplicaciones Qt con Python. Existe la librería PyQt y la librería PySide. La librería
PyQt. Entonces, como podemos ver aquí, realmente son muy similares. Son muy similares en el sentido que ambas librerías permiten usar Qt 6, la última versión de Qt, y aparte ambas están al día, es decir, ambas dejan usar las últimas versiones de Qt publicadas. En ambos casos son instalables usando pip, es decir, y una ventaja de ambas es, incluso aunque no tuvieses, ¿cómo se dice? Incluso aunque no tuvieses Qt 6 instalado en tu sistema, es decir, imagínate que utilizas una distribución que no incluye Qt entre los paquetes que instala por defecto y haces pip install pyqt o pip install pyside. En el entorno en el que estés instalando esa librería, te va a instalar una versión de Qt. Esto tiene esa ventaja. No tienes que preocuparte, lo que comentaba Albert antes de las dependencias, no tienes que preocuparte de las dependencias a nivel, digamos, a nivel nativo. Si instalas el paquete usando pip, te va a instalar también todas las dependencias a nivel nativo. Tienen un API similar a la de Qt en C++. Es decir, esto lo vamos a ver luego, pero si en C++, por ejemplo, la forma de cambiar el texto de un label es label.setText, podemos hacer lo mismo en Python. En el caso de PySide dispone también de un API pitónica, escribo aquí, que quiere decir que se puede usar de dos formas. Una forma es usando un API similar al de Qt en C++ y otra forma es usando un API más parecido al que suelen tener los módulos, las librerías en Python. Personalmente no soy muy fan de esa funcionalidad, voy a explicar luego por qué, pero existe, que sabéis que existe. Y luego, lo que pone aquí de que convierten las clases en Qt en equivalente en Python es para todos los módulos de Qt, los módulos oficiales, para todas las clases, si existen en C++, crearán una versión en Python. Ambos frameworks son usados, quiero decir, en ambos casos existe diversas aplicaciones que usan cada uno de estos dos librerías. Y cuando vamos al tema de licencia, es cuando vemos la principal diferencia. En el caso de PyQt, la única licencia disponible de forma gratuita es la GPL. En el caso de PySide también existe la LGPL. Si queremos hacer una aplicación que no sea GPL, entonces eso sí sería un motivo para optar por PySide. Depende un poco el tipo de proyecto en el que estéis trabajando. Si es un proyecto personal, daría igual uno que otro, pero bueno, que sepáis eso. Si es un proyecto que no queréis, por el motivo que sea, no queréis usar la licencia GPL, o si a lo mejor queréis usar también alguna librería que no sea compatible con GPL, entonces tendríais que ir al punto de PySide. PyQt era un proyecto que tiene más años que PySide, y PySide es, digamos, a día de hoy el proyecto oficial, el que está desarrollado por Qt Company. Entonces, lo que he comentado hasta ahora, quizás la mejor forma de enseñar cómo funciona y todo lo que he dicho es con un ejemplo. En este ejemplo, como ya he dicho, va a ser una aplicación que permita descargar contenidos de portales de vídeo. Y vamos a intentar usar todas las funciones posibles de Qt. Vamos a usar widgets, señales y slots, threads, QML y luego interacción entre elementos QML y código Python. Por lo que he visto, cuando he preguntado al principio de la charla, hay bastante más gente con experiencia en Python que gente con experiencia en Qt. Entonces, voy a intentar explicar un poco cómo son estos conceptos de Qt. Vale.
Si arrancamos el ejemplo, podéis ver aquí que tenemos esta ventana que pone Download Video y voy a poner aquí una URL de YouTube. Le doy a Get Format y bueno, parece, a ver... Vale, parece... Entonces, cuando le doy a Get Formats, me obtiene los formatos en los que este vídeo está disponible, me muestra una previsualización y aparece un botón de download. Como estamos, para ir lo más rápido posible, voy a elegir una versión con baja resolución y le voy a dar a descargar. Entonces, me pregunta el nombre de archivo, ejemplo 1, por ejemplo, le doy a descargar, vale, y ya me lo termina de descargar. Vale, ¿cómo hemos hecho esta herramienta? Bueno, vamos, este es el código fuente. Este es el código fuente de la versión que usa, de esta herramienta que usa PySide, ¿de acuerdo? Es decir, PySide es el binding oficial de Qt para Python. Y esta herramienta utiliza una librería llamada ITDLP. No sé si conocéis un script que se llamaba YouTubeDL. Ese script ahora no está mantenido y esta librería es un fork de ese script que sí está mantenido. Entonces, el script está hecho en Python y aparte de ejecutarse en línea de comandos, permite también usarlo como librería, que es lo que estamos haciendo aquí. Y esto lo estoy enseñando porque es una parte que es principalmente con código Python, no tiene mucho código Qt. He creado una subclase usada por la librería para poder modificar un poco el comportamiento de la librería y que por ejemplo use Qt para preguntar qué nombre de archivo utilizar. En cualquier caso, si vamos a la clase principal, la clase que representa esta ventana, podéis ver que y vamos al método init, podéis ver que en el método init realmente lo que vimos al principio de los diversos componentes gráficos, como son la parte con la URL y el formato y los botones, no se crean aquí directamente. El motivo por el cual no se crean aquí directamente es porque en Qt, como se suele trabajar para diseñar los sistemas de ventanas, es usando una herramienta llamada QDesigner, y en este caso tenemos aquí ¿cómo se dice? Entonces, en QDesigner diseñamos los componentes gráficos. Las diversas ventanas, las interfaces, se diseñan en esta herramienta. Si, por ejemplo, quisiéramos añadir un nuevo botón, voy a poner aquí un botón que diga, no sé, en plan, nada, porque este botón no va a hacer nada, simplemente va a estar visible. Pues lo crearíamos, modificamos en QDesigner y entonces, cuando ejecutemos el código Python, ya tendría este nuevo componente. Cuando se trabaja en C++, existe una herramienta llamada UIC, que vale, parece que no la tengo instalada aquí, pero en Python, en el caso de PySide, existe una herramienta llamada PySide UIC, que si se ejecuta sobre el archivo UI, genera un código Python. Este código Python lo que viene a hacer es convertir el archivo del QDesigner en, principalmente,
en una... Y tiene las llamadas a todos los constructores y a todas las configuraciones. Por ejemplo, cuando yo decidí que este botón iba a poner nada, si miramos, podemos ver cómo lo que está añadiendo es las instrucciones en Python para que en el diálogo ponga nada. Con esto se genera un archivo Python que la idea es que este archivo no sea modificado directamente. Este archivo se genera un archivo Python y luego procedemos a importar el archivo generado desde nuestro código Python. Entonces, el archivo con la lógica de programa, el archivo, en este caso el vdownload.py, con la lógica de programa lo he escrito yo. El archivo que simplemente inicializa la interfaz, eso no lo he escrito yo y no lo debo mantener yo ni ninguna persona. La idea es, mantenemos la interfaz UI y lo convertimos a código Python. Si vuelvo a ejecutar esto ahora, puede ver que hay un botón que pone nada. Vale, hay un botón que pone nada y por algún motivo esto ahora es visible. No, debía haber hecho un cambio que no era el mejor. Bueno. Vale. Vale, bien. Vale. Vamos entonces. La forma en la que con Qt se representan, se escribe la lógica para decir, cuando un usuario pulsa un botón, ejecuta este código, en Qt se llaman señales y slot. En un código y en el caso de PySide y también de PyQt, se añaden como clases a Qt Core. Entonces, como ejemplo aquí tenemos que en el caso de los botones, si vamos al archivo UI, podéis ver que yo al botón de formatos le llamé formatsbtn. ¿Lo veis o no se ve muy bien? Vale, le llamé formatsbtn. Entonces, si yo voy a la documentación de Qt, no tengo por qué ir a la documentación de Python, ni siquiera tengo que ir a la documentación de Python. Si voy a la documentación de Qt y busco ¿es este el nombre? Busco la documentación de Button, me va a poner cuáles son las me pone aquí cuáles son las señales. Y veo que hay una señal, clic. Entonces, la forma que hay de marcar en Python de que cuando una señal se emita, quiero que se ejecute un código, es, cojo el objeto, que en este caso se llama formatsbtn, porque es el nombre que le puse en el archivo UI, el nombre de la señal, y llamo al método connect y paso como parámetro una función. La función en este caso es getFormat y getFormat lo que viene a hacer aquí es ejecutar el código. En este caso, el código para leer cuál es la URL del texto, activar y desactivar los botones que tienen que estar activos o no activos, dependiendo de la función, y en este caso inicializa un thread. Vamos a ver, como no parece que tengamos mucho tiempo, no voy a explicar el thread de los formatos, pero sí voy a explicar el thread que descarga el vídeo en sí. En el caso del thread que descarga en vídeo, no queremos usar las señales específicas
por defecto de Qt, sino que queremos añadir 3 nuevas señales. Y me voy a centrar quizás porque son las... esta señal, que quiere decir que será... Esta señal es la que se emite cuando la librería solicita un nombre de archivo. Y la usaremos para enseñar el cuadro de diálogo en donde preguntaba dónde quieres guardar el vídeo. Me voy a centrar en las otras dos, que son download status, que tiene 3 parámetros. Cuando se define una señal hay que especificar qué parámetros se quieren usar. Entero, 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 y defino qué es cuánto se ha descargado en bytes, cuánto es el total en bytes y cuál es el ratio de descarga, cuál es la velocidad. Y download finish, que será que tiene un único parámetro, que es booleano, si ha salido bien o si ha salido mal. Como podemos ver aquí, en cada uno de los casos, el thread emite la señal y no tiene el código para gestionar la señal. Eso es porque si vamos, por ejemplo, si buscamos aquí, podemos ver que download status, podemos ver que cuando se pulsa el botón download, creará un nuevo thread y a cada una de las señales le conectará una función de este modo, ¿cómo se dice? Una de las señales de este modo. Vale, entonces, hay otra cosa más que quiero enseñar antes de acabar esto, que es QML. En Qt hay 2 formas de desarrollar interfaces. Una forma es usando widgets y otra forma usando QML. QML tiene un lenguaje propio, declarativo, que, por ejemplo, en este caso, este es el componente que muestra, si recordáis, cuando se escribía la URL del vídeo, y le dábamos a obtener los formatos. Bueno, podéis ver también como aquí pone Obtaining a Variable Formats y veis que hay ese componente. Esto también es un componente QML. Y tenemos este componente. No sé, ¿se ve el botón de download? Sí, se ve el botón, ¿no? Aquí. Entonces, este componente que estáis viendo aquí, con la imagen y download, este componente es este archivo QML. Entonces, utilizamos aquí, cuando se inicializa en este caso el diálogo, se llama, usamos un componente QML y Python, bueno, en este caso la librería Qt, convierte lo que hemos creado usando este lenguaje, lo convierte en esto de aquí. Existe otra cosa que es también interesante, que es la forma en la cual se pueden pasar notificaciones desde QML hasta entre QML y Python. La forma en la cual se pasan comunicaciones entre QML y Python es, como podemos ver, en este caso para la imagen ponemos un object name y para el botón ponemos también un object name. La imagen tiene un parámetro source que por defecto está vacío, porque hasta que el usuario escriba una URL no sabemos qué imagen vamos a enseñar. Y existen dos métodos que son importantes, que son el find child y el set property.
si miramos, por ejemplo, en dónde está el source, aquí, esta es la parte del código en donde se modifica el parámetro source del elemento QML. He creado, esto es por simplificar el código, he creado una función que llama, para cada elemento en donde voy a modificar properties, he creado una función que llama al parámetro findChild. Podría simplemente escribir este código cada vez que quiero, pero es más fácil de entender, en mi opinión, crear aquí la función que llama al findChild. Y entonces, lo que esto viene a hacer es, llama a setProperty source y pone la URL la URL que nos ha proporcionado, en este caso, la librería de YouTube-DL. Esto también se hace, por ejemplo, en la barra de progreso. La barra que ponía obteniendo formatos utiliza una cosa parecida. En este caso, podemos mirar también cómo cuando está descargando los formatos, usamos también para poner la property indeterminate, porque una propiedad de Qt por defecto, en esta ocasión es una propiedad por defecto, que si se pone en indeterminate genera este efecto en el que veíamos que se movían cosas pero que no mostraba un porcentaje. Y bueno, como voy mal de tiempo y luego tenemos otra charla y no quiero quitarle mucho tiempo al ponente, lo que voy a explicar era lo que dije al principio de que tenemos dos librerías. Esto está hecho usando PySide, pero tengo otra versión en PyQt 6. Y entonces, si usamos la versión de PyQt 6, y tengo aquí otro virtualenv con PyQt 6, que bueno, para los que no hayáis usado Python mucho, virtualenv es como otra configuración con otras librerías instaladas. Vale. Si convierto de nuevo el archivo UI a un archivo Python y ejecuto de nuevo el mismo programa, podéis ver que la funcionalidad es exactamente la misma. Para el usuario final no va a saber el usuario final si estamos usando PyQt 6 o PySide, porque la funcionalidad es muy similar, es la misma. Entonces, podemos ver que, y de hecho, si ejecutamos aquí un git diff entre las versiones de PyQt y PySide, podemos ver que las únicas diferencias son que en el caso de PySide, la librería se llama PySide y en el caso de PyQt se llama PyQt. Y luego, que es una cosa que hace PyQt, a la clase de señal y a la clase de slot le llama PyQt Signal y PyQt Slot. Pero si vamos por aquí viendo el código, no hay más diferencias que eso. Eso quiere también decir que si alguien quiere empezar ahora un proyecto y no está seguro si elegir PyQt o PySide, realmente no es problemático decidir uno o el otro, porque la funcionalidad es la misma y si en un futuro tiene que cambiar de librería por algún motivo, ya sea porque a lo mejor, por ejemplo, porque quiero usar para ciertas cosas muy avanzadas, sí que puede haber una ligera diferencia, no es difícil cambiar de una a otra. No es difícil migrar de una a otra. Y bueno, pues principalmente eso era todo lo que quería comentar. Disculpas por haber ido tan rápido, pero eso, no quiero quitarle mucho tiempo al siguiente ponente y tampoco quiero que la sesión de mañana acabe a las 2:30 y todos con hambre. Entonces, bueno, espero, y como comenté al principio, mi idea aquí no era que acabaseis todos siendo expertos, porque no es posible en una sesión de 40 minutos. Mi idea es que sepáis que esto existe para que podáis luego aprender, podáis buscar tutoriales, podáis
probar diversas combinaciones y podáis seguir evolucionando. Es decir, sabed que esto existe y la próxima vez que queráis hacer alguna aplicación en Python que a lo mejor creéis que una interfaz gráfica puede ser útil, pues sabéis que es una posibilidad. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, pues si no hay preguntas, 3 enlaces: la documentación de PyQt, la documentación de PySide y el enlace al código fuente del ejemplo que usé en esta charla. El ejemplo, a pesar de ser sencillo, creo que para alguien que quiera aprender esto puede ser una buena base porque tiene ejemplo de widgets, señales slots, multithreading y QML. Entonces, y es código escrito con la intención de ser didáctico. Supongo que esto se publicará, así que podéis luego también revisarlo. Y bueno, pues si no hay preguntas, muchas gracias y damos paso al siguiente ponente.